Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. Hoy vamos a estar hablando del diseño de estrategias psicoterapéuticas, así que si te interesa, quédate y empezamos. ¿Qué tipo de psicoterapia es conveniente aplicar en cada caso? ¿Qué signos han de considerarse para tomar esta decisión? Contestar estas preguntas es el objetivo de este video. Con ello, se podrá ilustrar claramente la manera como opera un modelo integrativo que sintetiza diferentes aproximaciones en un enfoque común, propiciando indicaciones diferenciales dentro de un sistema de abordaje unificado. Comenzamos examinando el último punto de importancia que debe considerarse en el proceso de admisión. Atribución del malestar. Todo paciente, al tiempo que padece un malestar, atribuye este a algo. Esta operación puede ser consciente, al menos parcialmente, pero aún cuando no exista ningún grado de conciencia, siempre forma parte de la vivencia de insatisfacción que padece. Esto no es un hecho singular de los comportamientos donde se registra sufrimiento. Siempre realizamos atribuciones de por qué nos ocurren las cosas que vivimos. Habitualmente tendemos a pensar esta atribución en términos de causalidad. La atribución es una nota extremadamente importante que debe evaluarse a la hora de examinar el tipo particular de disfuncionalidad que comporta el motivo de consulta declarado. Las diferentes formas de atribución constituyen a uno de los elementos que permiten discriminar más finamente las resistencias del paciente y estimar las necesidades y posibilidades de cambio que puede aspirar efectivamente una psicoterapia. La más general de clasificar las diferentes modalidades de atribución se relaciona con el tipo de locus de control dominante en cada paciente. Algunos emplean una forma externa, otros una forma interna, aunque por supuesto estos tipos no incluyen distintas variantes intermediarias. Cuando la atribución es externa, el paciente considera que las razones que han originado su malestar se sitúan en algo que fue provocado por otros o por circunstancias ajenas a su persona y se siente perjudicado por ello. Las atribuciones externas oscilan desde situaciones personalizadas y puntuales hasta situaciones difusas e inmateriales. Algunas personas sufren, según sus testimonios, como consecuencias de lo que les hacen sus parejas, sus empleadores, sus conocidos, y ello puede deberse a que tienen una disposición especialmente mala para con ellos, sea esto consciente o no. Hugo, el comerciante mayorista, sufría fuertes estados de angustia a raíz de que su hermano, con quien compartía la dirección de una empresa familiar, no cumplía su trabajo correctamente. En realidad, por el contrario, hacía todo con indolencia y eso afectaba seriamente la marcha de la empresa. Vera, una joven mujer de 27 años, se sentía también angustiada como consecuencia de dos factores que operaban conjuntamente. Su marido, hombre afectuoso y bueno con ella, era demasiado débil para reclamar aumentos de sueldo, lo que les hacía vivir estrechamente. Para remediar esto último, debía trabajar muchas horas en una actividad que, aunque le resultaba agradable, suponía un alto nivel de tensión. Además, la presencia de un hijo del primer matrimonio de su esposo hacía que se sintiera invadido su hogar constantemente, sin poder hacer las cosas como ella quería. Dentro de las atribuciones externas existe un grupo numeroso caracterizado por condiciones circunstanciales antes que personales. Gustavo, con 43 años, manifestaba que le faltaba trabajo en la profesión y eso le impedía realizarse como arquitecto, a pesar de sentirse una persona capaz y poseer interesantes antecedentes, lo que le hacía sentirse infeliz en muchas áreas vitales. Nervioso en exceso por esa situación, tenía frecuentes discusiones en el seno familiar, así como desencuentros con otras personas, además de no poder disfrutar de gran cantidad de cosas que en otro tiempo habían sido para él una fuente de placer. A veces, esta situación se focaliza en una constelación específica, como un problema social o el comportamiento de familiares políticos, mientras que en otras oportunidades es más inespecífico, llegando en su forma más extendida a situaciones tan difusas como el azar o el destino. Otras personas, en cambio, ubican el origen de su malestar en alguna dificultad interna como alguna forma de incapacidad para lograr algo, una debilidad intelectual o emocional, las que también podrán referirse a alguna relación interpersonal en particular o a situaciones amplias y generalizadas. Por regla general, estas personas suelen ser menos resistentes y ofrecen mayor predisposición para el trabajo terapéutico. Como ya venimos señalando
el hecho de que el paciente sitúe su problema en el interior de su esfera personal es un requisito para que la psicoterapia pueda tener éxito. Por lo tanto, cuando la atribución comienza siendo externalizada, deberá explorarse cuidadosamente la capacidad del paciente para vincular esa atribución a circunstancias internas. Cuando esto es muy dificultoso, es altamente probable que el inicio de una psicoterapia conduzca a un fracaso. Esto no significa que cuanto más intensa y extrema sea la atribución interna, mejores posibilidades de cambio tenga el paciente. Existen personas altamente resistentes que no tienen dificultad en hacer una atribución interna de sus dificultades. Más aún, con un estilo netamente autodesvalorizante, no dudan en manifestar su creencia de que no podrán mejorar su estado ni aliviar su sufrimiento. En su grado más extremo, adoptan la forma de un desafío abierto a la capacidad del terapeuta para ayudarlos. Marcela tenía un poco más de 20 años cuando comencé a asistirla. Con una profunda disposición a menospreciarse, configuraba muchas de sus sesiones en dos partes, en la primera de las cuales expresaba su dolor por la angustia que embargaba ante muchas situaciones. Después, de lo cual insistía en transmitirle su gratitud por la atención que le brindaba y el interés que ponía, junto a la convicción de que todo ello iba a ser inútil porque ella no creía que pudiera curarse. Lo que se dice de las atribuciones respecto del origen de un trastorno es válido también para todas las formas de atribuciones que un paciente realiza sobre los factores que refuerzan una perturbación. Esto estará en juego, por supuesto, no solo en el comienzo de un tratamiento, sino en toda su duración. En el curso de una terapia, el paciente podrá tender a externalizar las razones que impiden su cambio, mientras que se perpetúan las manifestaciones del trastorno. Nilda, con 37 años, caía en estados de angustia, siempre después de que su ex marido le hablara para hacerle algún comentario relacionado con sus hijos. Lo que resultaba difícil para ella era comprender de qué manera estaba comprometida en una relación con él, a pesar del tiempo de separación transcurrido, y cómo persistía en construir su realidad en torno de la figura de su ex esposo. En algunas oportunidades, los pacientes no son conscientes de efectuar ninguna atribución definida y otorgan todo el poder de fijar esa determinación al experto. En otros casos, por el contrario, los pacientes creen saber en diferentes grados cuál es el origen de sus trastornos y por lo tanto en qué dirección deben avanzar los cambios que procuren restablecer su bienestar. Pero, tanto si el paciente delega la interpretación en el terapeuta, cuando si tiene alguna idea fuerte al respecto, siempre será necesario calibrar si existe el grado mínimo de atribución internalizada requerido para que la terapia pueda ser exitosa. De no ser así, la primera acción terapéutica debe dirigirse a propiciar el establecimiento de ese nivel hasta alcanzar el mínimo indispensable. Reglas de inicio. Las reglas de inicio que empleamos en la puesta en marcha de una psicoterapia van a consistir en las siguientes. 1. Delimitación de los objetivos, basados en cierto acuerdo entre el paciente y el terapeuta que define el orden de los cambios que se pretenden alcanzar. 2. Explicitación de toda modificación de los objetivos, cuando las intervenciones en el curso del tratamiento exijan esos cambios. 3. Ajuste del nivel de atribución interna del malestar. Estos tres principios constituyen la base que debe sustentar toda indicación de psicoterapia, con independencia del tipo de terapia que se haya de aplicar. El cuarto principio se vincula justamente a la elección del tipo particular de estrategia terapéutica que ha de emplearse. Entonces, 4. Diseño de una estrategia terapéutica, progresiva y gradual, siguiendo el principio de promover la menor cantidad de cambios necesarios para el cumplimiento de cada objetivo. Este diseño debe realizarse teniendo en cuenta un conjunto de variables perteneciente a dos órdenes diferentes. Primer orden, variables teórico-clínicas. Tenemos el tipo de trastorno, la profundidad de las construcciones personales y el nivel de procesamiento de la información. Y segundo, tenemos las variables situacionales, que tienen que ver con las expectativas de cambio, medios y fines, la cantidad y modalidad de los recursos disponibles, incluyendo el equipo terapéutico implicado en esa tarea. Profundicemos en las variables teórico-clínicas, tipos de trastornos a los que se aplica psicoterapia. Venimos diciendo que no todos los trastornos admiten alguna forma de psicoterapia, aunque también señalamos que actualmente es muy amplio el repertorio de perturbaciones a las que se aplica alguna forma de terapia. Sin embargo, existen marcadas diferencias respecto del marco en el que se aplica cada modalidad psicoterapéutica.
de acuerdo con los distintos trastornos asistidos. Las diversas formas de psicoterapia pueden agruparse en 9 modalidades alineadas en torno a 3 categorías principales. En el grupo 1 tenemos trastornos afectivos, trastornos de la esfera sexual, trastornos de la comunicación, trastornos de la personalidad. Grupo 2, trastornos por adicción de sustancias tóxicas, trastornos severos del comportamiento y la personalidad. Y grupo 3, trastornos psíquicos asociados a perturbaciones físicas, trastornos psíquicos asociados a perturbaciones sociales, trastornos psíquicos en situaciones límites. La primera categoría incluye aquellos trastornos que pueden explicarse principalmente según variables psicológicas, donde se supone que existe una incidencia menor de las variables sociales y biológicas. En este caso, se espera que la psicoterapia administrada sin necesidad de otro tratamiento colateral puede llegar a ser eficaz para ayudar a las personas que padecen. Esta categoría está constituida por 3 formas distinguibles de perturbación. Como decíamos, los trastornos afectivos, que incluyen las manifestaciones de angustia y depresión y sus distintas combinaciones, excluyendo las perturbaciones severas como la ansiedad generalizada o la depresión mayor. Este tipo de trastorno se declara como padecimiento en la forma de un síntoma. La mejor indicación suele ser una forma focalizada de terapia, ya sea de modo individual o en un contexto de grupo generalmente homogéneo. Trastornos sexuales, también del primer grupo. Un grupo específico de técnicas terapéuticas se ha desarrollado en los últimos años para la existencia de estas perturbaciones, que pueden considerarse como una variante de los trastornos afectivos. Se excluyen de este grupo trastornos graves como el transexualismo. 2. Trastornos de comunicación. Se presentan como problemas que aquejan a las personas en el contexto de determinados vínculos, parejas, relaciones familiares, sociales, etc. La indicación más eficaz suele ser alguna forma de tratamiento que involucre activamente a los distintos componentes del sistema comprometido en el problema. En muchos casos, esas personas concurren conjuntamente a la consulta inicial, facilitando ese tipo de indicación. Pero obviamente, esta estrategia no es aplicada de manera restringida en esos casos. 3. Trastorno de la personalidad. Son las perturbaciones que afectan globalmente la vida de las personas y quienes padecen por ello manifiestan el trastorno como alguna forma de conflicto. La mejor indicación es alguna forma de psicoterapia abierta, constituyendo los tratamientos más prolongados. Tradicionalmente ha sido el bastión de los tratamientos individuales basados en un enfoque psicodinámico, pero desde hace bastante tiempo también se emplean exitosamente en otras técnicas como la psicoterapia con grupos heterogéneos. Ya hemos analizado la postura de algunos enfoques teóricos técnicos que se oponen a esa discriminación, proponiendo modos de explicación reductibles entre distintas perturbaciones. Creemos que la posibilidad de contar con las distintas categorías no como formas excluyentes, sino como articulables para diseñar cada estrategia de psicoterapia, incrementa la flexibilidad sin perder rigor técnico. Esta es una de las hipótesis fuertes de un modelo integrativo. La segunda categoría incluye las formas severas de perturbación psíquica, donde se presume que existe un fuerte compromiso también neurobiológico. En consecuencia, no se espera que la psicoterapia pueda ser inicialmente la indicación más adecuada para estos pacientes. Sin embargo, se la emplea en el marco de un abordaje múltiple a lo largo del tratamiento o en algún tramo específico. Está constituida por 2 grupos. 1. Adicción de sustancias tóxicas. Después de muchos años de intentar el abordaje psicoterapéutico de pacientes adictos, se ha llegado a la conclusión provisional de que estos pacientes solo excepcionalmente se benefician con la administración de psicoterapia sola. Además de la ineficacia verificada en muchos casos, se comprueba un alto porcentaje de recaídas entre aquellos pacientes que habían experimentado una mejoría. Pero la psicoterapia, especialmente en el contexto de grupos, tanto naturales como artificiales, suele ocupar un importante papel en su recuperación. 2. Trastornos severos del comportamiento y la personalidad. Incluye aquellas perturbaciones que, como los desórdenes psicóticos, evidencian un desorden general de la conducta y suelen requerir intervenciones de emergencia que pueden alcanzar hasta la internación del paciente. La psicoterapia en estos casos puede ser afectiva, administrada en el marco de una intervención más amplia y su modalidad variará de acuerdo con los diferentes momentos de evolución del trastorno. En los periodos más agudos, la terapia generalmente se reduce a las intervenciones muy acotadas, tendientes en parte a sostener el mismo tratamiento.
En los periodos de recuperación, las técnicas se diversifican, pudiendo aplicarse de forma individual, grupal y familiar. La tercera categoría incluye aquellas perturbaciones psicológicas fuertemente asociadas con trastornos de la esfera física o social en general. La psicoterapia suele resultar efectiva en este caso cuando se la administra en el contexto de otra forma de intervención, no dirigida exclusivamente a la recuperación de la salud mental. Y acá existen tres formas. Trastornos psicológicos asociados a perturbaciones físicas. En este grupo se incluyen los trastornos tradicionalmente denominados psicosomáticos. La psicoterapia varía en un rango muy amplio de acuerdo con el tipo de enfermedad, pero en todos los casos el paciente se beneficiará con la aplicación de un trabajo en equipo que reúna al psicoterapeuta con los otros profesionales involucrados en el trastorno. 2. Trastornos psicológicos asociados a perturbaciones sociales. Se trata de una situación semejante a la anterior, solo que en este caso la perturbación asociada es de carácter social, como es el caso del retiro laboral, el desempleo masivo, las migraciones, etc. En ambos grupos, el papel del terapeuta será más eficaz si puede integrar su tarea en los aspectos relativos al compromiso de los profesionales involucrados, como un elemento primordial que ayuda a configurar el espacio de la transferencia. 3. Trastornos psicológicos en situaciones límite. Se trata de los casos en que existe una amenaza de muerte, ya sea como consecuencia de una enfermedad física, como puede ser el cáncer, la insuficiencia renal, etc., o de una crisis social, una guerra. La psicoterapia suele operar de forma muy focalizada, atendiendo a lo agudo de las situaciones de que se ocupa. Buena parte de la labor de la psicoterapia en estos casos se extiende al grupo de pertenencia que aloja a la persona. Profundidad de las construcciones profesionales. La evaluación respecto del tipo de trastorno ligado a la declaración del malestar realizada por el paciente permite adoptar la primera decisión importante, la pertinencia o no de una indicación de psicoterapia y, en caso afirmativo, si la terapia se aplicará sola o en el contexto de otro tratamiento más amplio. El paso siguiente para diseñar una estrategia terapéutica es examinar la construcción de la realidad organizada por el paciente que sustenta el malestar. Ello tiene lugar en dos planos simultáneos. A. En primer lugar, es necesario identificar la construcción de mayor profundidad involucrada con la disfuncionalidad que declara el paciente. Las observaciones de la clínica permiten suponer que, cuando el trastorno no es muy severo, ese nivel se corresponde con el último que, de acuerdo con el desarrollo evolutivo, se espera que haya alcanzado la persona. Normalmente en los pacientes jóvenes, el nivel de profundidad de las construcciones involucradas con el malestar oscila habitualmente entre la autonomía y la transitividad. En los pacientes de edad media varía entre esta y la perdurabilidad. En los pacientes de avanzada edad, obviamente se ponen en juego las dificultades constructivas de recogimiento. Ahora hemos puntualizado en varios capítulos estas dificultades constructivas que caracterizan habitualmente a los adolescentes. Se trata de los obstáculos que encuentran para elaborar una sólida construcción de autonomía. Vamos a señalar que con frecuencia esto obedece a un déficit en la construcción anterior, o sea, de reconocimiento. En el caso de los niños, nuestra postura es que la psicoterapia solo se comprende en el marco del contexto familiar, debido en primer lugar a que durante el periodo el individuo se encuentra condicionado al cumplimiento del guión parental y a que, consecuentemente, los cambios requeridos para lograr una transformación sólida y consistente existen centrar los cambios en su grupo familiar. Cuanto más profunda la disfuncionalidad que aqueja al paciente, es de esperar que los déficits encontrados en la construcción de referencia, de acuerdo con la expectativa evolutiva, sean insuficientes para abarcar el significado del malestar. Entonces, deberá seguirse gradualmente hacia los niveles inferiores hasta encontrar aquel que otorgue las claves para diseñar el tratamiento. Esto se relacionará de manera directa con la cantidad y la calidad de cambios regresivos que la persona ha necesitado implementar. En el caso de los pacientes que están afectados por trastornos más severos, lo más habitual es que se presenten déficit en construcciones muy primarias. Por lo tanto, el tratamiento deberá apuntar a promover cambios muy profundos con la consiguiente complejización de recursos y tiempo necesarios. Existe una estrecha vinculación entre la complejidad de la estrategia terapéutica y la profundidad de los cambios necesarios para restablecer la funcionalidad constructiva.
La terapia será tanto más extensa, abierta y compleja, cuanto más profundos sean los cambios que se necesitan promover. Recíprocamente, se podrían aplicar terapias breves con buenas expectativas de éxito cuando los cambios requeridos estén centrados principalmente en el último nivel alcanzado. Entre la terapia abierta y prolongada y la terapia breve y focalizada, vamos identificando en los últimos años una forma de terapia que vamos a denominar intermedia. Se refiere a aquellas formas de psicoterapia por otra parte absolutamente frecuentes en la práctica cotidiana, donde los pacientes trabajan en pos de producir cambios situados en más de un nivel, sin que ello ponga en juego modificaciones de los niveles primarios. Resulta muy difícil hablar de tiempos límite de los tratamientos, pero puede decirse que el tiempo total estimado de cada una de estas formas es la siguiente. Terapia focalizada, hasta un máximo de 6 meses. Terapia intermedia, de 6 a 30 meses. Terapia abierta, sin límite de tiempo. B. En segundo lugar, se trata de recortar las estructuras de significación sobre las que se ha de trabajar. Identificamos el nivel constructivo, localizando las estructuras de significado específicamente vinculadas al malestar. Como bien dice Goldfried, resulta difícil evaluar esas estructuras, aunque somos capaces de reconocer su poderosa fuerza en la determinación de la conducta. El terapeuta emprende esta tarea examinando los distintos planos y dimensiones de la experiencia que venimos analizando. En este recorrido es muy importante que el terapeuta realice un examen lo más minucioso posible del peso relativo de los diferentes contenidos mentales, así como las peculiaridades de las dimensiones y planos en que se organiza la experiencia del sufrimiento del paciente. De los contenidos mentales podrá deducirse el tipo de organización que caracteriza al paciente y los estilos predominantes que emplea en sus representaciones. El estudio de las dimensiones y los planos será uno de los elementos principales para decidir las cuestiones fundamentales sobre la elección de técnicas para el diseño del tratamiento. De ello dependen, por ejemplo, decisiones como a qué personas concretas se va a aplicar la terapia, determinando la elección de un procedimiento individual, de pareja, grupal, familiar o alguna variante que incluya alguna combinación de esas alternativas. Venimos explicando que los planos en donde se organiza la experiencia constituyen aspectos interdependientes y que resulta imposible concebir la existencia de cualquiera de ellos de forma aislada. Sin embargo, aunque las características intrínsecas y los roles están involucrados en el malestar, se entenderá y se tenderá a preferir un abordaje individual cuando haya necesidad de concentrarse en las características intrínsecas, mientras que las otras modalidades se aplicarán cuando sea necesario trabajar especialmente sobre el papel de los roles. Otra lección importante es el tipo de canal que se va a utilizar para promover los cambios. Esto incluye el tipo de signos revelados, así como la región del mapa cognitivo considerada prioritaria en relación con esa disfuncionalidad. De allí surgirá la decisión de que el intercambio terapéutico circule principalmente sobre un nivel verbal o preverbal, sea este gráfico lúdico, expresivo, etc., así como el tipo de representaciones que se consideren dominantes, como la asertividad, la persistencia o un largo etcétera. Nivel de procesamiento de la información. Venimos describiendo previamente cómo es posible planificar 5 niveles de intervención diferentes según los distintos grados de complejidad del sistema de procesamiento de información que sea necesario modificar para producir cambios esperados en una terapia. A saber, primero la refocalización o redireccionalización de la atención. Segundo, la redefinición de los datos ingresados. Tercero, la reclasificación de los archivos. Cuarto, la reestructuración de los esquemas nucleares. Y quinto, la reestructuración general del sistema. Los dos primeros niveles se aplican en el caso de las terapias focalizadas. El tercero y cuarto se requieren cuando la terapia es intermedia y el último nivel es necesario recurrir en el caso de las terapias prolongadas. Pero estas indicaciones se encuadran dentro del siguiente contexto. Si bien el procesamiento es una operación global en la que están comprometidas todos los tramos y los modos de operar son una consecuencia del tipo de programación del sistema, existe una autonomía relativa en cada sector que permite intervenciones terapéuticas diferenciales de acuerdo con el grado de complejidad de la disfuncionalidad. Al mismo tiempo, cada uno de estos niveles se integra progresivamente. En las terapias intermedias se utilizarán no solo niveles 3 y 4, sino los 4 primeros niveles,
mientras que en las terapias abiertas se emplearán a lo largo del tratamiento estrategias destinadas a producir transformaciones en todos los niveles. Pero, en todos los casos, es necesario seguir el principio general de intervención, progresiva y gradual, de modo que, para operar con cada significado, se comenzará intentando el cambio en el nivel más elemental y progresando paulatinamente hacia el nivel de mayor complejidad. Los dos primeros niveles suponen intervenciones muy acotadas, donde las modificaciones del significado están centradas en la fase inicial del procesamiento. La refocalización implica una manera de ajustar el modo de centrar la atención en una zona específica de la experiencia, mientras que la reorientación supone promover que el paciente intente dirigirse a facilitar la incorporación de informaciones diferentes de las habituales. Verificamos en la experiencia que las personas que padecen una depresión pueden ver mejorada su situación si son capaces de reorientar su atención, dirigiéndola hacia otros planos de la experiencia. La redefinición de los datos se logra trabajando sobre distintos planos de esquemas perceptuales que utiliza el individuo, como la autopercepción, la percepción de los otros y la percepción de los otros. El tercer nivel ya implica un trabajo más amplio. La tarea terapéutica se dirige ahora a modificar las categorías de la memoria, para lo cual se necesitará detenerse en algunas imágenes primordiales, tratando de reordenar el material conservado con la finalidad de estructurar una secuencia diferente de significaciones. Uno de los efectos inmediatos de este tipo de cambio es la transformación de la línea de atribuciones que el paciente ha organizado en torno a su perturbación. Otra consecuencia muy importante es contrastar que lo vivido puede ser reordenado con un sentido diferente, de modo que los acontecimientos pasados no constituyen un encadenamiento fijo, sino un sistema susceptible de ser reordenado. El cuarto nivel nos lleva a la promoción de cambios en los esquemas nucleares. El terapeuta trabaja aquí con los sistemas de creencias que organizan las decisiones vitales del paciente y pone a su disposición elementos que incrementan su capacidad para reflexionar críticamente sobre la forma de cómo dichos esquemas operan, la manera en cómo se relacionan con la situación de padecimiento. En ningún momento el terapeuta pondrá en duda la legitimidad de esas creencias, sino que intentará amplificar las posibilidades del paciente para observar la relación existente entre ciertos programas para la acción y determinadas experiencias de sufrimiento. Tanto en el tercero como en el cuarto nivel, las intervenciones exigirán el uso mayor de cantidad de recursos y de tiempo para lograr los cambios. Ya no estamos frente a una terapia focalizada, sino que el programa terapéutico demandará la implementación de alguna forma intermedia de tratamiento. El quinto nivel se corresponde con las exigencias que plantea la necesidad de efectuar transformaciones en los trastornos de la personalidad. Allí está en juego la totalidad del funcionamiento personal y los cambios requeridos demandarán operar en todos los niveles con el fin de lograr una reestructuración global. Cuando la psicoterapia se sitúa en este nivel, está muy lejos de pretender resolver síntomas o problemas determinados y específicos. El objetivo, que implica la necesidad de elaborar los conflictos nucleares de una experiencia, se orienta aquí a favorecer el crecimiento personal. Ya dijimos que el verdadero valor del modelo de intervenciones sobre los niveles de complejidad del procesamiento de información fue útil específicamente y especialmente cuando empezamos a superditar la técnica del diseño de intervenciones basadas en la identificación de los niveles de profundidad constructiva. Ambos niveles no están desconectados en absoluto. Por el contrario, existe una íntima interconexión, una relación totalmente recíproca entre ellos. Cuanto más central es el procesamiento que se necesita para modificar, para producir un cambio determinado, más profundo resulta el nivel de la construcción involucrada con la promoción de ese cambio. Recíprocamente, cuando identificamos déficit en un nivel constructivo profundo, las transformaciones del procesamiento necesarias serán más centrales. Las variables teórico-clínicas han sido las que tradicionalmente mantuvieron mayor peso en la elección de una estrategia terapéutica. La mayoría de los enfoques de psicoterapia formularon sus indicaciones basándose principalmente en estos aspectos. Hubo momentos en los que ello fue tan importante como para proclamar estas prescripciones generales. Últimamente, sin embargo,
Estamos aprendiendo a reconocer la importancia de las variables situacionales a la hora de realizar un plan terapéutico. Venimos hablando de la convivencia de variables al referirnos a la importancia del acuerdo entre el terapeuta y el paciente en relación con la fijación de los objetivos del tratamiento. Ahora veamos cómo intervienen en el diseño de esta estrategia terapéutica. Variables situacionales. Expectativa de cambio, medios y fines. Las expectativas de cambio que tiene el paciente constituyen la otra cara de la atribución realizada en torno al origen del malestar. Cuando el paciente expresa su motivo de consulta, nos confía una situación para la búsqueda de alivio. Sobre ello trabajamos cada uno de nuestros modelos para tratar de identificar la estrategia más adecuada, seleccionando un procedimiento técnico específico. Para ello, nuestras elaboraciones teórico-clínicas necesitan cruzarse con otros datos. Uno de primordial importancia es el objetivo, la meta que el paciente se propone alcanzar con el tratamiento. Si lo perturba un síntoma, ¿qué espera que ocurra con ello en el curso de la terapia? Del mismo modo, ¿qué pretende lograr con este tratamiento al que llega relatando las dificultades de comunicación con sus hijos o sus peleas conyugales? Señalamos que no siempre los pacientes son conscientes del objetivo ni pueden formular algo muy claro al respecto. Otras veces, en cambio, pueden llegar a ser extremadamente precisos con lo que pretenden. En cualquier caso, el terapeuta deberá tratar de lograr una definición por lo menos provisional que pueda compartir con su paciente como algo básico para iniciar el tratamiento. Pero a la hora de pensar en las intervenciones técnicas, no basta con tener una idea de los objetivos generales, es preciso intentar tener en cuenta además la relación que el paciente puede establecer entre medios y fines. La importancia de este punto se relaciona con la cuestión acerca de la credibilidad del tratamiento. El paciente puede en muchas oportunidades considerar que ciertos fines se pueden lograr a través de ciertos medios y no de otros. Escrutando la validez de las intervenciones, decidirá que el tratamiento avanza o no avanza, según los medios a los que se recurra. Segundo, no siempre las expectativas iniciales del paciente se mantienen hasta el final del tratamiento. Además de los cambios que obviamente el paciente puede plantear en relación con los objetivos, como consecuencia de cambios registrados en algún sector de su experiencia, los resultados parciales del tratamiento pueden ser, y de hecho así ocurre frecuentemente, motivo de redefiniciones sobre las metas. Tercero, las expectativas del paciente no se restringen a los tipos de cambios esperados, incluyen la velocidad con la que supone deben lograrse. El terapeuta debe efectuar varias consideraciones en el momento de evaluar estos puntos. La primera es preguntarse cuánto es razonable esperar que una estructura de significado se modifique. Aunque no podemos precisarlo en detalle, sabemos que depende de varios factores, como por ejemplo el momento evolutivo. Sabemos que los pacientes tienen mayor capacidad de cambiar cuando se encuentran en etapas más tempranas de su desarrollo. Segundo, la presencia de factores fortuitos. Existen acontecimientos tanto positivos como negativos que tienen una fuerte propiedad para favorecer la instalación de nuevas estructuras de significación. El encuentro con un docente que abre la mente de un joven, el encuentro amoroso con alguien, el nacimiento de un hijo en una edad avanzada, pueden ser algunos ejemplos. Tercero, el grado de colaboración del paciente como una manera de su estilo para afrontar las dificultades. La posibilidad de alcanzar ciertos objetivos va a depender también del nivel del esfuerzo al que esté dispuesto el paciente a lo largo del tratamiento. Algunos logros implican ciertos esfuerzos y esta relación potencial puede estar equilibrada en algunos casos, pero también puede ser muy dispareja en otros. Y cuarto, la velocidad de los cambios será directamente proporcional al nivel de profundidad de las modificaciones que deban emprenderse. Cantidad y modalidad de los recursos disponibles. El diseño de la psicoterapia, así como las sucesivas mutuaciones que sufra en toda su extensión, surgen del entrecruzamiento de las distintas variables que venimos considerando. Si observamos una consulta a cierta distancia, analizándola como observadores críticos, veremos que la combinación de todos esos factores resulta para cada caso una indicación virtual óptima. Para cada paciente, para cada situación, en cada momento y en cada contexto, es posible formular el resultado de una ecuación que, teniendo en cuenta todos estos elementos, dictamine qué es lo más adecuado para cada persona. Ello expresa en términos absolutamente concretos como cantidad de sesiones periódicas estimadas, duración total estimada,
tipo de terapeuta y costo financiero del tratamiento, y muchas otras con un nivel mayor de detalle, por ejemplo el tiempo necesario para desplazarse hasta la consulta, horarios disponibles, etc. Pero no por todo ello menos significativa. El terapeuta deberá calibrar estos factores hasta el nivel de detalle que pueda para decir el tipo de estrategia que se podrá cumplir efectivamente. Muchas veces se diseñan estrategias terapéuticas teniendo en cuenta los restantes factores, que resultan propuestas virtuales muy apropiadas, pero que fracasan al no tener en cuenta el peso de los recursos disponibles. Uno de los puntos más cuestionables de buena parte de la investigación en psicoterapia es que opera en circunstancias donde estas variables no actúan con el peso que tienen en las condiciones habituales de la labor clínica. La selección de pacientes en estos casos conduce muchas veces a la conformación de grupos que actúan en situaciones muy alejadas de las que se observan en el trabajo diario de la asistencia. La cantidad y modalidad de los recursos disponibles es una relación entre lo que puede aportar el paciente y el terapeuta. Por ello, no puede existir un único objetivo para la psicoterapia, sino tantos como posibilidades de combinación pueden hallarse entre estos dos elementos. ¿Significa todo esto que el que fija los objetivos de un tratamiento es el paciente? En el caso de la psicoterapia, la respuesta es, en buena medida, afirmativa. No quiere esto decir, sin embargo, que el terapeuta se deba limitar a acatar y administrar las indicaciones propuestas por el paciente. Por el contrario, él es quien debe evaluar las condiciones del malestar, las posibilidades del cambio y los recursos técnicos y personales disponibles para llevar adelante la tarea. Entre ellos, uno de fundamental importancia son los recursos humanos con los que se cuenta para ejercer ese rol de terapeuta. Es absolutamente imprescindible a la hora de considerar los alcances posibles de una terapia tener en cuenta los recursos personales del terapeuta. Entre ellos figuran las cuestiones sobre el alcance del trabajo en equipo y la capacidad de relevo existente en el mismo. ¿Con quiénes se puede contar para designar como terapeutas? ¿De qué tipo de pacientes y situaciones? Lo comprometido y lo duro de esta labor imponen la necesidad de emprender las acciones en el marco de una colaboración activa. El terapeuta es, pues, quien está en condiciones de decidir sobre la viabilidad de que cierto trastorno sea abordado con una perspectiva exitosa. También será quien pueda estimar qué esfuerzos serán necesarios para tratar de modificar qué estructuras, pues la psicoterapia no es un simple procedimiento de sustitución mecánica por medio del cual al observarse el disfuncionamiento de una pieza se la modifica por otra. Ante un trastorno caben distintos abordajes posibles y ello se debe determinar evaluando los cambios deseados y el esfuerzo que se está dispuesto a realizar. La tarea psicoterapéutica se pondrá en marcha una vez diseñada la estrategia a seguir con el fin de permitir al paciente continuar con la elaboración de un guión personal. Cuando la necesidad del paciente se dirige a cicatrizar pequeños cortes en su desarrollo, a levantar algunos obstáculos no muy graves, la terapia podrá ser acotada en todo sentido. A medida que las dificultades para cumplir con ese guión sean más acentuadas, la terapia irá necesitando una mayor cantidad de recursos invertidos para lograr ese resultado positivo. A veces, como venimos diciendo, ese guión está roto y el trabajo terapéutico va a ser más difícil aún, pudiendo incluso no terminar exitosamente. En todos los casos, la tarea va a ser una labor conjunta entre dos partes, que podrán ser dos o más personas, involucradas por razones diferentes, pero con un fin en común, o en una tarea que podemos describir como un intento de narrar de un modo diferente las vicisitudes de una experiencia vital determinada. La psicoterapia tiene la forma de una narrativa y la singularidad de cada tratamiento responde a los estímulos que la caracterizan. El final llega cuando nos asomamos a la manera de cómo operan las intervenciones terapéuticas. La psicoterapia no es un acto único, sino un conjunto complejo de acciones estructuradas en una serie de momentos: la iniciación, la apertura, el desarrollo, la recapitulación y el cierre. Estamos en el inicio de una tarea que atravesará muchos momentos agradables y dolorosos. Habrá satisfacciones, pero también va a haber obstáculos. Queda la deuda de continuar este trabajo con la presentación de los desarrollos que pueden implementarse en distintas modalidades de padecimiento. Pero, sin duda alguna, todo lo que se viene diciendo en este episodio, en este encuentro, una circunstancia
fundamental, que toda la psicoterapia es una función de un vínculo interpersonal único y tan irrepetible como cualquier relación humana comprometida. La importancia del vínculo terapéutico y la alianza necesaria entre pacientes y terapeutas han sido destacados por numerosos estudios a través de los años. Sabemos de la importancia decisiva de esa relación en el curso final que adopta una psicoterapia, más allá de toda propuesta teórica y técnica, circunstancias, por otra parte delicadas, debido a la enorme influencia de la que ella se deriva. El desarrollo de la teoría y la búsqueda de nuevas sendas en la práctica de la psicoterapia es un intento por lograr una fundamentación más sólida para una tarea que ha demostrado su valor, pero que testimonia todavía grandes baches y muchos interrogantes, algunos de los cuales podrán ir siendo respondidos con los resultados obtenidos en la asistencia y en la investigación, mientras otros tal vez no se pueden responder nunca, al mismo tiempo que aparezcan otros que hoy ni siquiera vislumbramos. Porque la psicoterapia es una práctica ligada con el núcleo de la realidad humana, hecho de dolor, de preguntas y de esperanza. La psicoterapia ha sido y sigue siendo un reducto que testimonia nuestra voluntad por continuar luchando por defender el ejercicio de la libertad personal. Por esta razón, no es esperable ni deseable que las técnicas intenten eliminar la importancia del vínculo terapéutico, haciendo de esta práctica un terreno que favorezca el incremento de la manipulación y robotización de los seres humanos. Pero al mismo tiempo, también es bueno creer que podemos seguir creando y produciendo conocimiento en nuestro campo, que podemos seguir siendo artesanos que amasamos los lenguajes de la experiencia cotidiana, trabajando estilos e inventando nuevos signos para hablar de otra manera sobre aquellas cosas que siempre se han dicho.